Ahí se les ven los dos. Les mando una foto. Nos vamos al encuentro del hermano de Ilich Ramírez. Vamos a conocer un poco de la historia, vamos a conocer la solidaridad internacional, vamos a hablar un poco. Mañana es su cumpleaños, estamos en el día previo al cumpleaños de él también, y esto también pretende ser un pequeño homenaje a ese luchador revolucionario internacionalista. ¿Qué mejor que arranquemos con esto? Y bueno, Liliani, como siempre corresponde, te doy la palabra antes de dársela a Vladimir. Gracias, muy buenas tardes a la audiencia de la Red Contacto Sur, en alianza con el Frente para la Libertad. Nos encontramos en la emisión de un nuevo programa, una nueva entrevista, esta vez un especial con compañero Vladimir Ramírez Sánchez, desde la hermana República Bolivariana de Venezuela, que nos estará comentando muy a profundidad sobre la situación del camarada Ilich Ramírez, prisionero hace ya 29 años, justamente en una prisión francesa, y que mañana pues es su día de cumpleaños, como lo anticipa Rubén, 12 de octubre. Pues aprovechamos pues también para enviarle al camarada Ilich el abrazo fraterno de cumpleaños y pues, nuestro deseo de que prontamente sea trasladado a su patria. Muy buenas tardes, compañero Vladimir, bienvenido. Gracias, buenas tardes, camarada Liliani, camarada Rubén. En nombre de mi hermano Ilich, quien está en Poissy, Francia, del mío propio, mi familia y nuestro colectivo Brisa, muy agradecidos por esta oportunidad. Gracias. Muy bien. ¿Nos podés contextuar cuál es la situación real? Porque aparte también se está pidiendo la extradición de él a Venezuela, cosa de que pueda allí ser más, digamos, un poco mejor la situación, ¿no? Sí, bueno, en realidad de lo que se trata en estos momentos y desde hace 2 años, Ilich disparó el mecanismo de traslado. Nosotros anteriormente y durante 28 años pedimos la repatriación de Ilich a Venezuela, que es una figura que si quiere no tiene un contexto jurídico que lo apoye, simplemente significa traerlo de vuelta a la patria. Pero no había una figura jurídica que sustentara esa solicitud más allá del humanismo que cundía en nuestra solicitud, de que él estuviera de vuelta en la patria. Ahora, en realidad, sí hay la oportunidad a través del Convenio de Estrasburgo, que establece que los ciudadanos de los países miembros de ese convenio fue creado en el año 1983, Francia fue uno de los países fundadores del convenio, y Venezuela se incorporó en el año 2003 con el gobierno del comandante Chávez. Bueno, ese convenio lo que establece fundamentalmente es que un ciudadano de cualquiera de los países miembros del convenio que esté preso en otro de los países también miembros del convenio, una vez que tenga sentencias y condenas firmes y no tenga ningún proceso judicial pendiente, entonces puede solicitar el traslado a su país de origen para seguir cumpliendo con su proceso de privación de libertad. Y justamente eso es lo que disparó Ilich el pasado enero del 2021, solicitándole al Ministerio de Justicia francés, como lo requiere el Convenio de Estrasburgo, y solamente haría falta, Ilich obviamente confirmó su voluntad de ser transferido, y el convenio establece que solamente haría falta que el Ministerio de Justicia de los dos países, tanto el que lo tiene preso como su país de origen, estén igualmente de acuerdo. Entonces estamos a la espera de que el Ministerio de Justicia en Venezuela, que se llama Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al frente del cual está el almirante en jefe Remigio Ceballos, se pronuncie sobre esa solicitud. No le corresponde al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, sino al ministro de Justicia. Y debemos esperar también que haga lo mismo su contraparte en Francia. Entonces, en estos momentos estamos a la espera, ansiosos, porque ha pasado tiempo, ya van 2 años desde que se disparó el mecanismo, de que tanto nuestro gobierno, a través de nuestro Ministerio de Justicia, como la contraparte en Francia se pronuncie, y de haber 3 respuestas positivas, entonces Ilich sería trasladado a Venezuela para continuar su proceso
pero en todo caso de acuerdo con las leyes establecidas en Venezuela y bajo las condiciones que establezca el gobierno venezolano. Y en su patria, ¿no? Y en cercanía de su familia, que es lo más importante. Por supuesto. Illich, por cierto, les adelanto parte de su historia. Nosotros nos fuimos en el año 1966, para Europa, mi hermano Illich, mi hermano Lenin y yo, con mi mamá, y nos fuimos para Londres en el 66. Posteriormente, en el 68, Illich y Lenin recibieron una beca del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, y se fueron a la Universidad Lumumba en Moscú. Y Illich tuvo un problema de salud y él tuvo un permiso y volvió a Venezuela por última vez en el año 69, a finales del año 69. Así que desde el año 70 él no está aquí. De poder volver, bueno, imagínense, serían 53 años o 54 años desde que estuvo por última vez en su patria. Claro, es una larguísima periodo en ausencia, digamos. Medio siglo. Claro, ¿por qué usted no nos amplía un poco eso, esa historia, pues para conocer bien quién es Illich, ¿no? Entonces usted pues habla de que se fueron, pero hay un entorno familiar. Lo había escuchado usted comentar un poco de esa historia que es bien importante porque es cómo les marca a ustedes la vida y la partida a Europa y luego pues las decisiones de Illich. Sí, ciertamente, Liliani. Mis padres, Altagracia Ramírez Nava fue mi padre, nuestro padre, abogado, marxista-leninista, de unas convicciones tremendas, una vida muy consona con sus ideales. Él nació en Michelena, estado Táchira, fronterizo con tu país, Colombia, que a la hora de la verdad no tenemos fronteras porque somos un mismo pueblo. Y creo que a ti te consta que sobre todo los venezolanos del Táchira se sienten muy afines con los colombianos del otro lado de la frontera porque somos los mismos hermanos. Y entonces mi padre se formó, de hecho, él estudió para ser sacerdote, por poquito no nacemos ninguno de los tres, pero él se retiró de esa tendencia que tenía en su vida y posteriormente él se fue para Bogotá cuando Gaitán y empezó a estudiar Derecho en Bogotá. Regresó a Venezuela, conoció a nuestra madre y siguió estudiando Derecho y eventualmente se graduó en la Universidad Central en Caracas, la Universidad Central de Venezuela, aquí en Caracas. Se vino con mamá y nacimos los tres hermanos, que de hecho por nuestros nombres se ve la incidencia de la formación a través de nuestro padre en el marxismo-leninismo y también a través de nuestra madre, que era una mujer que nació a las afueras de San Cristóbal, capital del estado Táchira, en un caserío que se llama Machirí, una familia de muy escasos recursos, pero era una mujer cristiana, más que católica, cristiana. Y a través de esa conducta cristiana complementó perfectamente nuestra formación familiar la teoría desde el punto de vista marxista, pero también ese humanismo, ese cristianismo entendido desde el punto de vista de la solidaridad humana, el amor y el desprendimiento y la solidaridad hacia el ser humano. Ambas cosas influyeron y de hecho cuando nacimos los tres hermanos, nuestros nombres pues demuestran claramente nuestra formación. Yo me llamo Vladimir, el mayor es Illich y el segundo hermano Lenin. Vladimir Illich Lenin. No queda duda de cuáles son nuestros orígenes. Y entonces, bueno, papá nos dio una formación a todos muy estricta en el hogar. Papá, luego de salir de sus estudios para cura, se convirtió por completo, se fue al otro extremo y se declaró ateo y estudió marxismo-leninismo. Entonces papá no aceptó que mis dos hermanos mayores, que me llevan 9 años Illich y 7 años y medio Lenin, estudiaran en escuelas públicas la primaria para no recibir formación religiosa. Y entonces papá les dio las clases y yo también recibí hasta los 7 años y medio formación de primaria en casa con maestras marxistas que eran perseguidas en Venezuela por los gobiernos socialdemócratas de Acción Democrática y socialcristianos de Copey en la Cuarta República. Fíjate todo ese entramado que tenía nuestro padre. Y mamá colaboraba mucho en el hogar también enseñándonos esa otra faceta de la solidaridad y del humanismo. Eventualmente mis hermanos ingresaron al Liceo Fermín Toro, un liceo emblemático en Venezuela. Nosotros vivíamos en el Silencio, en el centro de Caracas, una urbanización muy emblemática.
y que presenció muchas acciones de lucha y de padecer del pueblo y de los jóvenes luchadores por la libertad de nuestra patria. Tenemos la famosa Plaza Olearia enfrente de donde vivíamos. Ahí se presentó Fidel Castro en el año 59. O sea, un lugar emblemático, y el Liceo Fermín Toro, que queda muy cerca de esa plaza y de donde vivíamos. Entonces, todo ese entorno incidió indudablemente en Illich y también en mi hermano Lenin. Ellos ambos ingresaron a la Juventud Comunista cuando Illich tenía 13 años, estamos hablando del año 62, 63 más o menos. Entonces, imagínense en esos años la lucha guerrillera que había en Venezuela contra los gobiernos de la Cuarta República, del Pacto de Punto Fijo. Y bueno, ellos se fueron formando también en un entorno donde los latinoamericanos vivíamos la Revolución Cubana, los procesos revolucionarios en nuestra América, los procesos en Asia, Vietnam, nuestros hermanos palestinos en África. Entonces, claro, el Che Guevara, tantas figuras emblemáticas que incidieron en el ánimo y en la formación de los jóvenes de esa época. Y entonces, una vez que se graduaron mis dos hermanos en julio del 66, papá, paradójicamente, le tenía mucho miedo al accionar físico y él quiso que sus hijos fueran igual que él, intelectuales revolucionarios, que también es una faceta importante de la lucha revolucionaria. Entonces papá nos envió a Europa en un plan maestro para estar 9 años en Europa, 3 en Inglaterra, 3 en Francia y 3 en Alemania. ¿Por qué? Porque esos fueron los países que estudió Marx cuando la revolución industrial, y son países claves dentro del entorno europeo. Entonces papá dijo, ustedes se van, aprenden los 3 idiomas, las 3 culturas, las 3 historias, y regresan con ese bagaje a Venezuela para aportar todo su conocimiento a la lucha revolucionaria. Imagínense esa visión de papá apoyada allá. Papá no pudo ir porque él tenía que trabajar para sostenernos allá, y mamá dándonos todo ese amor, manteniendo permanentemente ese espíritu y ese amor por lo venezolano, por lo latinoamericano dentro del hogar, para que nosotros no fuéramos a caer en el, bueno, yo estoy aquí en Inglaterra, el primer mundo, quiero ser inglés. No, no, seguíamos siendo firmemente venezolanos y latinoamericanos. Entonces la doctrina con el amor de mamá y la doctrina de papá indudablemente incidieron. Illich vivió el mayo del 68 en Londres, protestó, y eventualmente, por su militancia en la Juventud Comunista, papá se movilizó en Venezuela y consiguió una beca para ambos hermanos mayores, para Illich y Lenin, quienes estudiaban en Londres a nivel preuniversitario, y se fueron para la Universidad Patricio Lumumba, una universidad emblemática en la época de la Unión Soviética, donde iban alumnos no rusos de todo el mundo para estudiar, y entonces ahí se conocían. Bueno, efectivamente, ahí Illich, que tenía un perfil mucho más político que Lenin. Lenin es también un militante revolucionario, pero con otras características distintas a la de Illich. Bueno, Illich interactuando en Moscú con los palestinos, conociendo el padecer del pueblo hermano palestino, lo que es el sionismo, conociendo los rigores de la lucha en Vietnam, nuestros pueblos hermanos, Argelia, en África, en los demás pueblos colonias de Francia, etcétera, etcétera. En general, el colonialismo, sus efectos nefastos sobre nuestros pueblos hermanos en todos los continentes. Bueno, no cabe la menor duda de que Illich, a través de esos 2 años de formación en Moscú, desarrolló, finalmente terminó de desarrollar, potenció su carácter internacionalista. Y hablando con él posteriormente, él me confirmó, mira Vladimir, yo me convertí en un internacionalista y no fue que menosprecié la lucha guerrillera y revolucionaria en Venezuela, sino que me di cuenta de algo. Si ganábamos eventualmente en Venezuela, venceríamos al gobierno títere de Estados Unidos, pero el poder fáctico real en América seguiría vivo y con toda su fuerza. En cambio, si luchaba y me incorporaba a la lucha del pueblo palestino contra el sionismo, que es un factor no solamente al que apoya Estados Unidos, más bien el sionismo controla a Estados Unidos y manda sobre Estados Unidos. Entonces, si logramos vencer al enemigo principal a nivel mundial, estamos ayudando no solamente a nuestro pueblo venezolano, estamos ayudando a todos los pueblos hermanos. Imagínate esa visión internacionalista. Illich eventualmente sale de la Lumumba en el año 70 y se incorpora en julio del 70 a las filas del FPLP. ¿Por qué? Porque el Frente Popular para la Liberación de Palestina era y sigue siendo el movimiento marxista-leninista dentro de la lucha del pueblo palestino.
Entonces así fue, tras todo ese recorrido, viendo todo lo que sucedió y bueno, de cuántas cosas no pudiéramos hablar y de cuántos discursos. Hay algo que a mí me ha marcado enormemente, el discurso del Che Guevara, 2, 3, muchos Vietnam, donde el Che Guevara lo dice claramente. Al estadounidense no hay que permitirle que vaya tranquilo al supermercado, al parque, al cine, a ninguna parte en su territorio, porque él no permite que los demás pueblos lo hagan. Entonces imagínense todo ese insumo para él. Indudablemente Illich, convencido firmemente, se fue para Palestina, empezó su lucha por el pueblo palestino y de hecho se incorpora en julio, y ese mismo año hubo los combates del Septiembre Negro de las milicias palestinas contra el gobierno de Jordania, títere de Estados Unidos, y los estadounidenses estaban preocupados por la acumulación de fuerza de las milicias palestinas en Jordania. Entonces Illich participó ahí. Entonces hasta ahí llegamos, digamos, la etapa formativa educativa. Cuando él se va, le preguntó a mi hermano Lenin si se quería incorporar con él. Lenin le dijo, y me parece muy acertado, mira, yo no tengo condiciones para luchar por la revolución en el frente armado, yo me voy de vuelta con la familia a Londres y entonces seguiré por otro camino. Él eventualmente se graduó de ingeniero electricista. Era un poco la línea que había trazado tu padre, ¿no? Exactamente. Y Lenin es muy parecido a mi papá en su conducta, fíjate. Y yo, que era el chiquito, había seguido en Londres, el plan maestro de papá no se cumplió. Yo fui designado para sí cumplirlo, pero lamentablemente en la segunda etapa, cuando me fui de Inglaterra a Francia, realmente el choque cultural que hay entre quienes se forman en Inglaterra y después pasan a la cultura francesa, eso es histórico, el choque entre los franceses y los ingleses. Y yo no soporté el ambiente en Francia, mi mamá tampoco, fue muy maltratada donde vivíamos y en el pueblito fuera de París donde yo estaba estudiando ya mis estudios de primaria, mucho bullying, mucha xenofobia, realmente terrible, y nos regresamos a Londres, mi mamá y yo pasé los 9 años del plan de mi papá en Londres. Yo hice primaria y bachillerato. ¿Cómo fueron a Alemania? Tampoco fuimos a Alemania, sino de paseo. Entonces, en definitiva, nos quedamos ahí. Lenin volvió y se quedó con nosotros casi todo el tiempo. Illich iba y venía, luego de que él se fue en el 70, pero nosotros realmente no estábamos al tanto de su accionar. Eso lo podemos tocar en una siguiente fase para que ustedes también puedan participar entre todos pues, en este conversatorio. Muy interesante, Vladimir, y obviamente pues desde esa formación, desde lo familiar, pues se nota la influencia tan grande que recibió desde la cuna, pues, ¿no? Y luego pues todos los episodios que vivió, imagen ya estando allá en terreno, digamos. Rubén. Sí, ¿cómo has notado la solidaridad internacional para justamente todo este tema y cómo ves el movimiento internacional en su entorno? Con respecto a la causa de mi hermano Illich. Sí. Sí, realmente ha habido casos de gobiernos que se han pronunciado abiertamente a favor de Illich, pero tomando en cuenta cómo fue el accionar del imperialismo sionismo a lo largo de la Guerra Fría y posteriormente, sobre todo posteriormente a la caída de la Unión Soviética, realmente muchos gobiernos que uno esperaría que tuvieran una actitud de mayor solidaridad con Illich jamás mostraron realmente una voluntad de reivindicarlo y de apoyarlo. Sí sabemos que hay países, por ejemplo, tenemos entendido que el gobierno ruso no tiene ninguna queja con respecto a Illich por su accionar, ni cuando estuvo en la Lumumba, ni cuando estuvo en sus años activos de lucha, entre el año 70 y el año 94, cuando fue secuestrado por el Mossad, la CIA y el gobierno francés en Sudán. Y posteriormente, inclusive después de la caída de la Unión Soviética, entendemos que los gobiernos actuales que ha tenido luego, sobre todo desde la llegada de Putin, ven favorablemente la situación de Illich y siempre han tenido en cuenta que él nunca accionó en contra de la Unión Soviética o la Federación Rusa. En Siria tenemos entendido que también hay un gran apoyo, en el Líbano también, dentro de Palestina a nivel del pueblo. La Autoridad Nacional Palestina nunca se ha pronunciado a favor de Illich, y es una temática que, claro, habría que estudiarlo y analizarlo, y eso lo pudiera llevar a otro conversatorio, porque el problema interno en Palestina es tremendo, entre las diferentes formaciones políticas, entre ellas la ANP. Entonces no hay una posición formal del gobierno palestino, pero sí del pueblo palestino.
El pueblo palestino sí está consciente del apoyo de Illich por su causa y lo apoyan. Y eso pasa en muchos pueblos árabes, también en pueblos como el saharaui, también en Europa hay movimientos que están claros que el accionar de Illich fue un apoyo humanitario desprendido a favor de un pueblo hermano y no actos de terrorismo como los gobiernos occidentales han querido hacer ver. Pero es que tenemos que estar claros que el ataque feroz que desató Estados Unidos contra los países árabes luego de la caída de la Unión Soviética, que le redujo a Illich su territorio de accionar, él se refugió en Siria, y no olvidemos que Siria fue declarado un país que apoyaba el terrorismo y lo afectaron severamente a partir del año 90. Entonces Illich se desplazó para Libia. Lamentablemente Muammar Gaddafi, que en paz descanse, no tuvo el acierto de aceptar a Illich en Libia, no quiso tener más problemas y entonces Illich se fue al final para Sudán. Omar al-Bashir, que estuvo 30 años al frente de ese país, le ofreció refugio y lamentablemente negoció su entrega con los israelíes, con Arabia Saudita, que en ese momento, como siempre, fue muy aliado de Estados Unidos, y con los mismos estadounidenses. Y él mismo me cuenta posteriormente que él ha debido irse al Yemen, que en Yemen lo esperaban y lo querían mucho. Entonces, en concreto, los pueblos apoyan mucho, partidos políticos, sobre todo partidos comunistas a nivel internacional, han apoyado muchísimo. La militancia de muchos otros partidos también está con nosotros, aun cuando los partidos no se pronuncian formalmente, porque entendemos también, nosotros obviamente sabemos que la geopolítica es un juego de ajedrez tridimensional. Uno no puede ver las cosas así de sencilla. El que no se pronuncia no es. Sabemos que la situación en este momento y desde hace muchos años y décadas es muy complejo, pero en general sí hay un apoyo. Y para contextualizar con el momento actual que está viviendo nuestro hermano pueblo palestino, con este último accionar tremendo que empezó el sábado pasado, yo creo que cada vez más gente que se había tragado el cuento del pobre pueblo israelí atacado por los terroristas palestinos, han entendido que la verdadera víctima es el pueblo palestino, y en la medida en que lo han entendido, entonces la imagen de Illich ha dejado de ser la del chacal para pasar a ser la del luchador revolucionario internacionalista por los pueblos hermanos. Entonces, en resumen, sí, mucha gente está con él, algunos países lo apoyan, otros países, inclusive en el ámbito revolucionario, inclusive con un gran perfil revolucionario, han preferido mantener una postura mucho más circunspecta, lo cual respetamos. Preferiríamos que fuera de otra forma, pero lo entendemos y lo respetamos, porque también Estados Unidos sanciona a un gentío. Y nosotros no queremos que nuestros pueblos hermanos sigan teniendo cada vez más sanciones. Pero sí hay un gran apoyo para él, y estamos esperando, por supuesto, el primer y fundamental apoyo, que es que nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, ya ha demostrado la voluntad de que se proceda al traslado, pero el convenio de Estrasburgo, y en esto tengo que ser muy claro, establece que no es el presidente de la República quien autoriza el traslado, es el ministro de Justicia, que en nuestro caso es el almirante en jefe Remigio Ceballos. Entonces, estamos a la espera de que esa muestra, que debe ser consona, por supuesto, con lo que fue la conducta, el proceder de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, quien en vida defendió a Illich. Yo lo conocí en persona, él me manifestó ese apoyo, y esperamos desde luego que este gobierno actual, que es continuador del legado del comandante Chávez, y más aún en el caso del almirante en jefe Ceballos, que es militar de la misma rama del comandante Chávez, pues evidentemente autoricen ese traslado para después ponerle las papas calientes en el plato a los franceses para ver qué opinan ellos, porque los franceses ahorita están entre la espada y la pared. Y ellos han rescatado muchísimos franceses en el mundo entero que han cometido delitos muchísimo peores de los que se han empleado como excusa para condenar a Illich a 3 cadenas perpetuas. Y sin embargo los recuperaron. Entonces ellos no deberían tener ningún problema para entregar Illich, ya que Macron, luego de la infame campaña contra nuestro presidente Maduro, dejó de reconocer a el que estaba aquí como supuesto presidente aceptado por el imperialismo, Juan Guaidó, y reconoció al presidente Maduro en una convención climatológica en Egipto a finales del año pasado. Y ahora, con todos los problemas que tiene Francia en el Sahel, con lo que está pasando en Europa a consecuencia de la guerra en Ucrania, con todos los problemas que está teniendo internamente por el manejo infame de esa derecha neoliberal
imperialista y colonialista francesa, bueno, yo creo que ellos están muy necesitados de nuestro apoyo, y si es así, están dadas las condiciones ideales para que nuestro gobierno, cumpliendo el legado y lo que fue el proceder del comandante Chávez, logren el traslado de Illich a Venezuela. Sí, es muy importante eso, ¿no? Perdón, Rubén, porque quiero hacer alusión también justamente a nuestro querido presidente, comandante Hugo Chávez Frías, porque escuchamos también en otra entrevista las palabras con las que él se refería a Illich, diciendo claramente que él lo reconocía como gobernante de este país, lo reconocía como el revolucionario íntegro internacionalista que Illich en realidad fue, ¿no? Entonces, pues, como tú dices, habría que obrar en consecuencia, porque pues si Chávez le dio ese carácter, ese reconocimiento, pues no se esperaría nada distinto pues de quienes le sucedieron luego en el poder, ¿no? Maduro, y quien tú dices está al frente pues del Ministerio de Justicia. Entonces, ojalá ese tema pues que se está pendiente del traslado pues pueda rápidamente surtir efecto. Pero yo sí quisiera volver un poco porque tú llegaste como a la parte de la historia de Illich cuando él se integra a la lucha revolucionaria. Pero luego, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Por qué Illich llega a prisión? ¿Cómo fue todo ese suceso? Pues sobre todo para la gente que no conoce. Y en el intermedio pues está el tema ese odioso, que del lado de lo que significa la lucha antiterrorista, de lo que significa el derecho penal del enemigo, que trata siempre de desdibujar a quien considera su enemigo, su adversario. Se crean también toda esa serie de mitos, y en Carlos pues ha existido ese gran mito que además le ponen un seudónimo muy odioso, que es el del Chacal, ¿no? Entonces, ¿por qué comentas un poco toda esa historia, que es muy importante para que quienes no conocen a Illich empiecen a conocer, y sobre todo ahora al lado de esta coyuntura con Palestina, quién realmente es este héroe revolucionario internacionalista, Illich? Bueno, sí, Liliana, efectivamente, fíjate, Illich se incorpora en el 70, ya iban 22 años del padecer del pueblo palestino en manos de ese proyecto sionista de apartheid, de eliminación del pueblo histórico palestino para apoderarse de todo el territorio palestino y construir eventualmente el gran Israel, que iría, y eso ellos mismos lo han reconocido, desde el Nilo hasta el Éufrates, cogiéndose todo el territorio palestino, la península del Sinaí egipcia, el Líbano, Siria y parte de Irak. Entonces, claro, Illich cuando llega a la causa palestina, ya la causa palestina había tomado otro rumbo y había incrementado notablemente el nivel de sus acciones, en consonancia con lo que era también la violencia del régimen israelí. Llama la atención poderosamente que la prensa occidental y los medios de comunicación y de entretenimiento, Hollywood, las películas, siempre muestran de esa época ese accionar criminal, entre comillas, de los palestinos, secuestrando aviones, poniendo bombas, atentados, etcétera, pero nunca hablan de la cantidad de científicos, de militantes civiles, militares, etcétera, etcétera, ciudadanos, inclusive que no tenían nada que ver con la lucha palestina, que el régimen israelí con sus aliados asesinaron sistemáticamente. Ellos también colocaron bombas y mataron gente. Y resulta que cuando Illich se incorpora a la lucha por la causa palestina y luego de la confrontación del Septiembre Negro contra el ejército de Jordania, evento en el cual él recibió una herida en un glúteo y fue reconocido por su valor, su valentía. O sea, no fue que él llegó hablando y dando discursos y ya. O sea, Illich empuñó un fusil, un arma, y defendió en el terreno de lucha armada a la causa palestina. Bueno, él eventualmente fue aceptado plenamente por el FPLP, y debido a que él ya para ese momento hablaba castellano, inglés y ruso, Illich tiene una capacidad de aprendizaje de idiomas tremendo, él habla 6 idiomas, entonces imagínense, era un cuadro sumamente valioso, además que Illich tenía una sólida formación doctrinaria, teórica, por nuestro padre y el tiempo que pasó en Europa y en Moscú. Y además, Illich tiene una característica física, que
físicamente Illich es difícil de detectar si es latino, es árabe, es europeo. Entonces eso también le permitía una movilidad tremenda con diferentes identidades. Y también su audacia, pues natural. Entonces a él le asignaron labores de inteligencia, de recabar información. En un principio él no estaba involucrado en acciones violentas, en un principio, armadas en el campo. Y él regresó a Inglaterra y nosotros estábamos ahí, los otros dos hermanos y mi mamá, siguiendo con nuestros estudios. Ya yo estaba en bachillerato y mi hermano Lenín estaba estudiando en la universidad. Y entonces Illich fue a vivir con nosotros y bueno, él daba clases de castellano allá y estaba estudiando y de verdad no sabíamos que Illich estaba involucrado en la causa palestina. Pero ciertamente él cumplió labores allá. Inclusive a él se le ha responsabilizado de un atentado contra Thomas Sif, que era el jefe de una cadena de tiendas muy famosa en Inglaterra, Marks and Spencers, que es una cadena de tiendas de ropa económica para el pueblo. Pero resulta que Thomas Sif era uno de los principales miembros del sionismo británico que apoyaba a su vez financieramente y de otra manera al Estado de Israel. Entonces también es un enemigo. Entonces, bueno, Illich se involucró en una serie de acciones y eventualmente en el año 74, en el 73, el Mossad, que tenía una guerra no declarada en Francia contra las milicias palestinas y sus integrantes no solamente de nacionalidad palestina, sino también de otras nacionalidades, el Mossad mató palestinos y aliados de ellos en Francia y de hecho mataron al jefe de la célula a la cual pertenecía Illich y a raíz de la muerte de ese militante que era palestino nombraron a un libanés, Michel Mukarbal, para que se encargara de esa unidad. Y a Illich lo convocaron a París. Entonces Illich se fue para París. Eso fue ya en el año 74, esa fue la última vez que él vivió con nosotros. Él se fue en octubre del 74 y entonces él se incorporó plenamente. Mientras tanto había estado con nosotros muy tranquilo. Por cierto, a Illich se le acusó de formar parte de la operación que el grupo Septiembre Negro llevó a cabo en las Olimpiadas de Múnich en el año 72. No, yo vi esas Olimpiadas con mi hermano en la sala del apartamento donde vivíamos. Él no tuvo nada que ver con eso. Pero por supuesto a Illich los medios de desinformación y de tergiversación, pues por supuesto le han asignado todos los crímenes habidos y por haber. Y de paso deformando la característica de las acciones llevadas a cabo. Bueno, entonces Illich, en definitiva en octubre del 74, se incorpora a su célula, ahora bajo el mando de Michel Mukarbal. Lamentablemente Mukarbal había sido precisado en el Líbano por el Mossad. El gobierno libanés de derecha había colaborado con eso y él se convirtió en un traidor y un colaborador de los sionistas. Entonces fue a Francia y él quiso entregar a Illich como uno de los cuadros de su célula. Por cierto, a quien él sustituyó, que era el jefe de la célula anterior, lo mataron con una bomba instalada en el teléfono de su cuarto, para que después sigan hablando los sionistas de que no, ellos no cometen ningún tipo de atrocidades. No, mataron a este hombre en su hogar con una bomba telefónica. Si se le ocurre hacer eso a algún palestino, bueno, sale la BBC, Francia Internacional, CNN y todos los medios de comunicación vinculados y los gobiernos occidentales diciendo que eso es un acto de terrorismo. Pero si lo hacen los sionistas no hay ningún problema. A doble moral. Bueno, claro, absolutamente. Y habían matado también a otro dirigente palestino con un coche bomba en París. Y los franceses no decían nada tampoco. Pues bueno, pero en definitiva, Illich va para Francia, está un día en un apartamento del barrio latino, del famoso barrio latino, donde vivían dos venezolanas. Una estaba de vacaciones en el Magreb y la otra volvía a Venezuela definitivamente, luego de estar muchos años allá. Le hicieron una fiesta de despedida y luego de que la venezolana se fue al aeropuerto, se quedaron ahí intercambiando como buenos venezolanos. Y se apareció Michel Mukarbal con 3 policías de la DST francesa. Entonces, según los franceses, ellos fueron a agarrar a un cuadro de los palestinos desarmados. Eso no lo cree absolutamente nadie. Ningún servicio de inteligencia occidental va a agarrar a un enemigo sin llevar armas. Y se presentaron al apartamento sin ningún tipo de aviso. Y al entrar al apartamento, Mukarbal reconoció a Illich, lo señaló y dijo, esta es la persona que están buscando. Bueno, hubo un intercambio de disparos, murieron 2 policías, murió el traidor Mukarbal, el tercer policía quedó herido, Illich salió ileso y escapó de ahí. Y eventualmente pudo irse de París y volver con el FPLP en una zona del Medio Oriente. Entonces, bueno, ¿qué pasó?
a partir de esa acción exitosa desde el punto de vista de que no se impuso la policía francesa y sus aliados del Mossad, obviamente Illich ya cayó bajo la mira de las fuerzas occidentales, y resulta que en las investigaciones que hicieron a raíz de esa acción encontraron a una ciudadana española que vivía en Londres, que era amiga de Illich, y que Illich le había pedido que le guardara un maletín mientras él iba a Francia. Resulta que el novio de esa española era un inglés que estaba celoso de mi hermano. Entonces él fue a la Scotland Yard en Inglaterra y les dijo: miren, yo conozco a esa persona que están buscando, es amigo de mi novia, y él dejó un maletín en el apartamento. Bueno, Scotland Yard fue para allá y fue un periodista del famoso periódico inglés The Guardian, cubriendo la fuente, y cuando llegan al apartamento buscan y consiguen efectivamente el maletín, y tenía material que demostraba que él era un cuadro del FPLP, o sea, había armamento y había documentos que claramente señalaban su carácter. Y cuando el periodista está en el apartamento, ve que el maletín, que estaba al lado de una biblioteca, en la biblioteca había un ejemplar del libro El Día del Chacal, la novela escrita por Frederick Forsyth, donde un mercenario, asesino a sueldo, es contratado por un grupo para asesinar al presidente Charles de Gaulle, que eso inclusive hicieron una película. Y el periodista, cuando ve eso, muy sensacionalista, obviamente dijo: ah, bueno, por todo lo que estamos viendo, este personaje es otro chacal. Y de ahí viene el nombre del chacal. No. Entonces Illich, Illich, a partir de ahí, por supuesto, por el éxito que él tuvo al no ser capturado o asesinado por la fuerza enemiga, ya le pusieron el ojo como alguien muy peligroso y ya lo tildaron de terrorista. Y empezó entonces su fase de lucha a otro nivel superior contra el enemigo. Estamos hablando del año 74, y recuerden que él fue secuestrado en el 94, o sea que pasaron 20 años más de lucha en el cual Occidente, el imperialismo sionismo, trató de capturarlo y nunca pudieron dar con él. Pues es muy coincidente pues con lo que ocurre aún hoy, el tema de esa vinculación de las fuerzas, los organismos de inteligencia que van a los operativos y siempre se valen de alguien de la prensa, ¿no?, para armar justamente toda esta serie de estigmatizaciones contra pues, los que consideran su enemigo interno. Es decir, o sea, para que la audiencia lo entienda, este tema de endilgarle un nombre para desprestigiar y desdibujar su imagen con la idea del chacal, que es la que nos han vendido pues en Occidente a mucha gente pues que no conoce en profundidad la historia de Illich, y que aquí estamos tratando pues de justamente poner en su justo lugar estos hechos pues a partir de tu testimonio, Vladimir. Entonces, por favor, continúa. ¿Qué fue después entonces en esos 20 años de lucha y dónde es que finalmente es aprendido secuestrado? Porque él fue secuestrado después de estar en un refugio político, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, para terminar de contextualizar, los 20 años que siguieron comenzaron, claro, ya Illich era famoso, ya apareció el famoso nombre del chacal. En aquella época nuestros gobiernos proestadounidenses, por supuesto, se desvincularon por completo de Illich, y la militancia revolucionaria en Venezuela sí reconocía su carácter de luchador internacionalista. Vamos a estar claros que el gran pecado de Illich para Occidente, para el imperialismo, sionismo, es el haber roto las metas de la estrategia eterna del imperialismo y del sionismo de dividir para vencer. La característica de ellos históricamente ha sido: yo ataco a un enemigo con todos mis aliados y le paso por encima. No hay oportunidad de que pueda frenar ese ataque. Pero no estamos dispuestos a aceptar que a los que vamos a victimizar se unan entre ellos para defenderse. Eso es un delito mayor. Entonces, que un venezolano formado en Moscú se incorpore a la lucha por el pueblo palestino y además tenga éxito, eso es un pecado mayor, porque él podía servir perfectamente de ejemplo, como lo sirvió a su manera, en su propia forma de lucha, el Che Guevara, sin pretender, por supuesto, poner a Illich en la misma trayectoria, aunque son muy similares, muy parecidas, pero en tiempos distintos y en ámbitos distintos. Pero ambos, evidentemente, participaron en esa lucha internacionalista por los pueblos hermanos. Inclusive en estos días estaba viendo una imagen bellísima del Che Guevara en Gaza. Entonces, bueno, efectivamente a Illich le desataron una cacería, no solamente los franceses, por la muerte sobre todo. A ellos lo que más les dolió, les indignó, fue el asesinato de 2 policías. El libanés no les importaba para nada, pero el que hubiera matado a 2 policías,
fue para ellos algo indignante. Entonces la persecución se desató. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, del Pacto de Varsovia. Illich tenía movilidad dentro del Pacto de Varsovia y también a nivel de los países árabes. Y entonces, bueno, ahí se desató todo un compendio de acciones. Y ese mismo año, en diciembre, Illich, quien por cierto explicó cómo fue el operativo, participó en la toma de la sede de la OPEP en Viena el 22 de diciembre de 1975. Que por cierto, él mismo dice que esa acción fue promovida por Muammar Gaddafi, que lo contactó a él y le pidió que llevaran a cabo eso con un comando multinacional, donde hubo europeos, latinos, árabes, palestinos. Y efectivamente se llevó a cabo esa acción. ¿Por qué? Porque la OPEP en esa época era servil a los intereses de Estados Unidos y sus aliados, mantenían los precios bajos, adrede, para beneficiar a Estados Unidos, que a su vez controlaba a los gobiernos títeres que tenía dentro de la OPEP, Arabia Saudita, Irán, no el Irán de la Revolución Islámica, sino el Irán del Shah de Irán. Y entonces planificaron esa toma de la OPEP para protestar por ese accionar y para reivindicar la causa palestina. Illich dirigió esa acción y efectivamente, bueno, se llevó a cabo el 22 de diciembre en Viena. Lamentablemente fallecieron policías, guardias de la propia OPEP y personal de la OPEP. Creo que hubo como 5 o 6 muertos al final. Hubo un herido por parte del comando multinacional que dirigió Illich y lograron exitosamente tomar la sede de la OPEP. Se llevaron, ellos exigieron finalmente que les permitieran viajar en un avión de Viena a Argelia y que ellos iban a liberar a todos los ministros porque su intención era, repito, denunciar el papel títere de la OPEP hacia el imperialismo sionismo y lo que había que hacer por la causa palestina. Entonces, eventualmente se llevó a cabo, sacaron a los ministros rehenes en un autobús, se fueron todos al aeropuerto en Viena. Eso fue fotografiado y grabado por las televisoras en el mundo entero. Se montaron en el avión y se fueron para Argelia. Ahí fueron recibidos, descargaron a la mayoría de los ministros, porque ahí identificaron claramente los países de la OPEP que eran aliados a la causa palestina, entre ellos nuestro país Venezuela, los países neutrales y los países que agredían a la causa palestina, entre ellos fundamentalmente Arabia Saudita con el famoso ministro de petróleo jeque Zaki Yamani y el ministro de petróleo del Shah de Irán. Entonces, claro, esos dos se lo llevaron como rehenes y siguieron en los vuelos hasta Libia para luego ir a Irak. Lamentablemente, el comandante Gaddafi no permitió que aterrizaran para reabastecer el avión y entonces tuvieron que volver a Argelia y ahí eventualmente liberaron a todos. Illich ratificó que a él se le había pedido que se ejecutara a Yamani y al ministro iraní, pero al final acordaron no hacerlo y los gobiernos pagaron por la libertad. Y eso se ha dicho abiertamente, que eso fue para la causa palestina. 50 millones de dólares pagados por el gobierno de Arabia Saudita. Bueno, se podrán imaginar ustedes, camarada Rubén y camarada Liliani, lo que eso significó como afrenta. Algo parecido, guardando las diferencias, con lo que acabamos de ver el sábado con el ataque masivo de Hamas sobre los territorios ocupados de la misma Palestina y a las colonias ilegalmente instaladas en la Palestina ocupada. Eso fue algo tremendo. Bueno, eso terminó de convertir a Illich en el enemigo número 1 porque por segunda vez había una acción exitosa, pero ahora de un carácter internacional y golpeando a una instancia hegemónica de control de los pueblos hermanos, como lo era la OPEP de esa época. Entonces, bueno, Illich se terminó de transformar en el villano número 1 y lo persiguieron por todas partes. Ya para, digamos, a partir de ahí, los siguientes 19 años fueron de lucha de Illich en muchas partes del territorio disponible para esa lucha. Participó con luchadores de muchos países del mundo, tuvo otras acciones, combatió directamente contra los enemigos del pueblo palestino y en definitiva, bueno, nunca lo capturaron, pero finalmente luego de lo que yo les comenté de la Guerra Fría, cuando se hizo extrema la situación de los países que apoyaban la causa palestina por la caída de la Unión Soviética y el asedio del poder único que existía en ese momento de Estados Unidos y sus aliados, bueno, Siria le pidió a Illich que se fuera del país. Illich trató de ir a Libia, lamentablemente Libia, que también estaba siendo asediada, le negó el derecho a permanecer ahí, e Illich se fue con su esposa y su hija para Sudán, lamentablemente. Entonces él llegó
y estuvo en Sudán hasta el año 94, el 15 de agosto de 1994, cuando un convenio alcanzado por Omar al-Bashir con el gobierno de Arabia Saudita, que tenía guardada en la manga pasarle factura a Illich por lo del el asalto a la sede de la OPEP, bueno, le pagaron, según el mismo Illich denuncia, $50 millones a Omar al-Bashir, y agregaron el apoyo del Mossad, de la CIA, que le dieron información, y eventualmente a Illich, que tuvo un problema de varicocele y tuvo que tener una operación local, él no tenía que ser hospitalizado, y entonces, bueno, él se operó, y cuando se iba de vuelta a su casa, los militares que lo protegían lo llevaron a otro sitio, alegando que iba a estar mucho más seguro. Y resulta que esos mismos militares que estaban para protegerlo, a la medianoche lo sometieron, lo drogaron y se lo entregaron a unos franceses que estaban esperándolo en un jet privado en el aeropuerto de Jartum, la capital de Sudán. Y se lo entregaron a los franceses, quienes se lo llevaron para Francia, y en 4 horas aterrizaron en el aeropuerto de Villacoublay, en París, en Francia. Y bajaron a Illich. Illich juraba que a él lo había agarrado el Mossad o la CIA y lo iban a matar. Resulta que no, fueron los franceses. Y cuando lo bajaron del avión, de una manera muy cínica y muy descarada, que es típico también de la forma como esos países y esa alianza obra, inclusive en la cara de todo el mundo sin importarle nada, un fiscal francés le entregó a Illich una orden de captura nacional, válida solamente en el territorio francés. Y le dijeron: usted es Illich Ramírez, usted es solicitado en Francia, aquí está una orden de captura, usted se encuentra en Francia, usted va preso. O sea, no hablemos de extradición, no hablemos de nada, no existe. ¿Cómo fue toda la operación ilegal de someterlo y traerlo y entregarlo? Que por eso se habla del secuestro de Illich Ramírez, ¿no? Así es, por eso hablamos del secuestro de Illich, que ya de entrada sí es legal ese encarcelamiento en Francia. Y bueno, Illich llegó, y desde entonces él ha estado preso ya 29 años y 2 meses, pero para cerrar la etapa de lucha de él, bueno, Illich tuvo muchas acciones, inclusive yo personalmente no sé todas las acciones en las cuales él participó, pero él sí me ha dicho que muchas de las acciones por las cuales lo acusaron en los 3 diferentes juicios que le llevaron a cabo en Francia, que terminaron en las respectivas condenas a cadena perpetua, inclusive con ratificación en juicios de apelación, realmente él no participó ahí. Y entonces, pero simplemente él era el gran villano y había que acusarlo, porque había que mostrarle al mundo que si tú decidías seguir el camino de Illich, te iba a pasar todo eso y mucho más. Así es, en esas manos, ¿no? ¿Y cómo ha sido, camarada, a partir de ahí, en la situación en prisión de Illich? ¿Cómo le ha tocado vivir tantos años? Son 29 años ya privado de la libertad. Mira, en un principio fue terrible. Él padeció 10 años de lo que llaman en Francia QI, que es el quartier d'isolement, o sea, un ambiente de aislamiento total. No como las cárceles estadounidenses, que son perversas porque meten a la gente en sótanos y no pueden ver la luz del día, tienen luces prendidas 24 horas al día, como está nuestro camarada Simón Trinidad, entre otros que han padecido esos rigores, pero sí lo tenían primero en la cárcel de la Santé, la famosa cárcel de París, y a él lo tuvieron en aislamiento solitario, que inclusive cuando a él le daban permiso de ir 1 hora al día a tomar aire en un patio al aire libre, las autoridades penitenciarias guardaban a todos los presos de la cárcel para que él no viera a nadie yendo y viniendo del patio, para que la única gente que él viera fueran sus guardias, custodios. Imagínate qué perverso no poder hablar con nadie, no poder compartir con nadie. Y aparte de eso, le hicieron una serie de torturas psicológicas, como por ejemplo, a él lo privaron durante muchos años también del sueño. ¿De qué manera, Liliana y Rubén? Cuando daban la hora de dormir, los encerraban en su celda, y a partir de que apagaban las luces, cada hora, a la hora, le tocaban la puerta metálica y le prendían la luz. Y le decían en francés: señor Ramírez, ¿usted está bien? Y claro, él contestaba al principio: sí, ¿por qué? Ah, bueno, no, está bien. Y le apagaban la luz.
a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. O sea, imagínense ese proceso de privación del sueño durante muchos años. Inclusive Illich me ha dicho que fue durante los 10 años de aislamiento. Proceso terrible que te altera el estado anímico, el cuerpo, la salud. Él también recibió otro tipo de maltrato y eventualmente cuando él fue al primer juicio, que habiendo sido secuestrado en el 94, recién lo juzgan 3 años después, en el 97, por un delito que se llevó a cabo, según ellos, un delito según ellos, en el año 75. O sea, estamos hablando de 22 años después. Y tardaron 3 años en llevar a Illich a ese juicio, y en ese juicio no hubo testigos. Y ojo, todos los venezolanos que estuvieron en el apartamento presentes y podían decir cómo fue el accionar que generó eventualmente la muerte de los 2 policías y del libanés, estaban en Venezuela, y lamentablemente las autoridades judiciales francesas no quisieron convocarlo, alegando de que no sabían dónde estaban. Y yo personalmente puedo ser testigo de eso, porque Illich, no Illich propiamente, pero sus abogados se conectaron conmigo porque yo asumí la defensa de Illich por la familia desde el mismo día en que él fue secuestrado, y a mí me pidieron ubicarlo. Y yo ubiqué, Liliana y Rubén, a todos los testigos venezolanos que habían estado en el apartamento y que las autoridades francesas no quisieron convocar. No quisieron tener testigos, porque ellos querían insistir en que no, los policías fueron desarmados, pobrecitos, y este criminal salió y los mató. Bueno, a partir de ahí ya uno se podía imaginar que podía venir sobre Illich desde el punto de vista ya de los juicios. No aceptaron apelaciones a esa primera condena, entonces él recibió su primera condena a cadena perpetua, que obviamente es suficiente. ¿Para qué vas a tener más condenas si ya con eso estás en cárcel de por vida? Pero no bastándoles eso, ellos siguieron con el proceso de esa tortura psicológica. Eventualmente a Illich lo pasaron a otras cárceles lejos de París para alejarlo de su defensa, para alejarlo de las autoridades venezolanas que estaban en el consulado de la embajada en París. Y bueno, lo siguieron maltratando. En una de esas cárceles tomaron como costumbre para trasladarlo a París, un viaje de 4 horas en carretera. A Illich lo esposaban de pies y manos, pero le ponían las manos detrás de la espalda y lo insertaban en una caja metálica de paredes sólidas, no una jaula, una caja metálica cuya puerta tenía como un tramito para que Illich se pudiera sentar acurrucado en ese tramito. Esa caja, él me la describió, medía 1,5 metros de alto. Illich mide 1,78 metros y tenía 90 centímetros cuadrados de base, con un hueco que permitía entrar aire, pero por donde fundamentalmente los guardias de la camioneta donde lo transportaban lo pudieran ver. Ese tipo de tortura le hicieron a Illich. Por supuesto, nadie se ha enterado de eso porque a ellos no les interesa que ese tipo de maltrato sea del conocimiento de los pueblos del mundo. A Illich lo llevaban muchas veces a un juicio simplemente con la excusa, o lo llevaban las 4 horas y media de carretera, y cuando llegaba no le permitían hablar con su abogada, que de paso era su esposa, se había casado con ella, y eventualmente en muchos casos lo llevaban y el juez llegaba y por ejemplo le decía, Illich Ramírez Sánchez, sí, usted nació en Michelena, Estado Táchira. Y él le decía, no, mi papá nació en Michelena, yo nací en Caracas, Venezuela. Muy bien, teníamos ese error en el expediente. Bueno, está bien, muchas gracias, se puede ir. O sea, entonces lo mandaban 4 horas y media más de vuelta, sin posibilidad de comer, ir al baño, refrescarse, tomar agua, etcétera, compartir con su abogada, nada. Y eso se lo hicieron muchas veces. Y aparte de eso, pues otros maltratos, y lamentablemente nuestras autoridades de la época, en un principio de la cárcel de Illich hasta el primer juicio, fue bajo el gobierno de Rafael Caldera, todavía la Cuarta República, pero desde el año 99 ha estado en el poder la Revolución Bolivariana, inicialmente con el presidente Chávez en el poder y ahora desde el año 2013 con el presidente Nicolás Maduro. Y entonces, bueno, todo ese tipo de maltratos lo han llevado a cabo sistemáticamente. Illich volvió a hacer otra huelga de hambre cuando en el 2011 le hicieron el segundo juicio. Imagínense ustedes, desde el año 97 hasta el 2011, para armarle los expedientes de 4 supuestos atentados con explosivos en 2 trenes para supuestamente matar al presidente Giscard d'Estaing,
y otros atentados contra un periódico árabe en Francia, etcétera, etcétera. Y en el 2011, Illich hizo otra huelga de hambre. Y ahí en el 2011 fue cuando el presidente Chávez, ya visiblemente enfermo de esa lamentable enfermedad que nos privó de su vida y de su liderazgo continuo, el presidente se manifestó ante la pregunta de una periodista que le planteó, mire, Illich está en Francia, lo van a juzgar, y él está preocupado porque no ha habido apoyo del gobierno ante todos los abusos que están cometiendo y él viene de hacer una huelga de hambre. Y el presidente Chávez fue contundente. Y por cierto, cuando él habló en ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento era nuestro actual presidente Nicolás Maduro. Y estaban todos presentes, estaba la delegación de Brasil que había ido a Miraflores, al Palacio de Miraflores, a visitar al presidente Chávez y se reunieron con él. Y el presidente Chávez, luego de que reivindicó a Illich en esa entrevista que duró como 6-7 minutos, al final se volteó, miró al entonces canciller Nicolás Maduro, actual presidente de la República, y le dijo, bueno, yo te insto, Nicolás, a que tú le prestes todo el apoyo necesario a Illich y a la familia para que él se pueda defender como es debido. Pues. Y bueno, se ha seguido con el accionar, pero las autoridades francesas jamás respetaron el debido proceso. Inclusive un detalle curioso, en el juicio del 2011, una de las causas supuestamente fue reivindicada por un escrito a mano de Illich que tenía su huella dactilar. Presentaron la carta, de nuevo no hubo testigos, aunque sí hubo gente presente de los familiares de los fallecidos en los diferentes atentados, que entonces sí, estaban todos ellos acusando a Illich de terrorista, pero no hubo un solo testigo a favor de Illich. Y entonces, ¿qué pasó? Presentaron la carta y el jefe de la DST francesa estaba ahí presente y entonces le dijeron, ¿y cómo detectaron ustedes que esa carta era de Illich? Por la huella digital. ¿Y quién determinó eso? Bueno, el técnico de dactiloscopia. Y presentaron al técnico. ¿Saben cuál fue el testimonio del técnico? Que por cierto dejó muy mal parado a los franceses. Él narró que él estaba efectivamente en su oficina, el director lo llamó a su despacho, él fue al despacho del director y le mostró la carta original. Y le dijo, mire, fulano, venga para acá. Quiero que usted me diga si esta carta y la firma que aparece en esta carta es la de Illich Ramírez Sánchez. ¿Cómo no, director? Deme el papel y voy a mi escritorio y tengo todo lo necesario. No, esa carta no puede salir de mi despacho. Quiero que la veas y me digas si esa es la huella dactilar de Illich. Por favor, ¿qué técnico puede hacer eso, ver eso y a simple vista decir, no, sí, cómo no, no hay ningún problema, yo lo puedo identificar hacia la vista? Ese fue un testimonio de un funcionario francés, serio, responsable, dijo la verdad. Bueno, efectivamente Illich fue condenado de nuevo, sin testigos, sin derecho a la legítima defensa, sin presunción de inocencia, y fue condenado a una nueva cadena perpetua. Y en el juicio que se hizo de apelación, por supuesto, privó la condena, que fue el año siguiente, y posteriormente, en el año 2017-2018, se llevó a cabo el último juicio en contra de Illich por una explosión que hubo en el Drugstore, un local que había en París. Y de nuevo, por supuesto, pasó exactamente lo mismo, con el agravante de que una vez que él fue condenado, se produjo la apelación y cuando fueron a decidir cómo quedaba la apelación, los propios jueces dijeron, no, él es culpable porque tenemos la convicción, y eso no lo digo yo, eso está grabado, tenemos la convicción de que él es culpable. Bueno, qué maravilla. Imagínense ustedes, ¿qué clase de justicia es esa? Pues? Presunción de culpabilidad, ¿no? Así es. Entonces Illich ha tenido que padecer todo eso. Por otra parte, él fue transferido finalmente a la cárcel de Poissy, donde se encuentra actualmente y en donde yo lo he visitado 2 veces, en el 2019 y en este año. En el 2019 tenía 25 años que no lo veía. Fue realmente impactante para mí poder estar con él. Y bueno. ¿Cuánto tiempo te dejaron estar con él? No, perdón, estoy hablando del 74. Estamos hablando de 26 años. No, yo tenía 45 años que no veía a mi hermano. Y entonces yo pude visitarlo 3 días seguidos en el 2019 y este año pude ir nuevamente y lo pude visitar nuevamente 3 días seguidos. Visitas de 1 hora y media en un espacio abierto donde están todos los presos que van a recibir a sus familiares. Cuando lo vi la primera vez, el trato fue muy respetuoso. Llama la atención que los guardias, que en su mayoría son de ascendencia africana o del Magreb,
y básicamente son los altos funcionarios los que son franceses naturales. Todos esos descendientes de africanos, afrodescendientes y del Magreb tratan a Illich con muy buen trato, se sonríen con él, se ríen con él, hay un excelente trato. Inclusive los oficiales franceses me atendieron muy bien, inclusive hasta me dijeron, oye, tú eres el hermano de Illich, qué bueno que puedes venir. A él no le dicen Illich, a él le dicen Carlos, por su famoso apodo. Y de verdad nos trataron muy bien. Y a él le ha ido muy bien en esa cárcel. Lamentablemente padeció en un momento determinado un accionar que mandaron cuando Sarkozy mandaron a una unidad policial para trasladarlo supuestamente de la cárcel a otro sitio, y los mismos carceleros se molestaron con el maltrato de esa unidad enviada por la Presidencia de la República, y eventualmente no se llevó a cabo el traslado. Y posteriormente él tuvo un problema un día que, hablando con nosotros, él nos puede llamar desde un teléfono público en la cárcel, lo agredió un preso que es muy violento, y luego de que lo atendieron a Illich, lo dejaron ir al baño, y cuando se estaba duchando dejaron entrar a ese mismo preso a las duchas solo con él. Afortunadamente no le pasó nada a mi hermano, que ya tiene 74 años. En ese momento tendría unos 60 años más o menos. Pero en general, aparte de eso, ha habido un trato con respecto a Illich de respeto. Ha bajado indudablemente el nivel de asedio, aunque la actual directora de la cárcel, que lleva más de un año en el sitio, le ha hecho la vida difícil, inclusive para yo visitarlo este año. Yo solicité el permiso desde enero, consciente de que eso lleva tiempo, y el día antes de visitarlo, a finales de marzo, fue que recién me aprobaron la visita. O sea, toda una guerra psicológica, de angustia. Cuando mi hermano recibe a algún visitante, después lo pasan a un sitio para que se desvista. Imagínense un hombre de 73 años, ¿por qué le hacen eso? Eso es para humillarlo, y no se lo hacen a los demás presos. Debe ser que esta señora que está al frente de la cárcel es prosionista, o es sionista, o está casada con un sionista, pero es algo terrible. Sí. Pero en general él ha recibido un buen trato, que yo puedo constatarlo, porque en la cárcel a mí también me trataron bien. Pero evidentemente ya estamos hablando, Liliani y Rubén, de 29 años, y el próximo 15 cumple 2 meses más en la cárcel. Es el venezolano con más años preso por su lucha revolucionaria, y dentro de América Latina debe estar dentro de los primeros fácilmente 50, cuidado si los primeros 10 revolucionarios con más años en la cárcel del imperialismo, en cárceles del imperialismo. Entonces ya está bueno. Yo la última vez que lo vi, él tiene una condición prediabética, su salud en general, él tiene un ánimo increíble. Yo no sé cómo alguien puede soportar tantos años y mantenerse firme, pero vamos a estar claros, la edad y también casi 30 años de encierro también afectan la salud. Él tiene horarios de sueño muy difíciles por esos años de tortura, de privación de sueño. No es fácil estar encerrado todo el tiempo. Él se lleva muy bien con todos los presos, pero indudablemente ya basta. O sea, él por lo menos debería poder continuar su proceso de vuelta en su patria, para que toda su familia y todas las personas que lo aman y lo respetan y lo quieren visitar en Venezuela, inclusive yo he conocido gente que es opuesta a su causa, pero que son personas dignas y reconocen que el pueblo palestino tiene derecho y estarían dispuestos a visitarlo también. Bueno, ¿y por qué no permitirle eso a una persona que ya está llegando a los 74 años? Esperamos que nuestro gobierno lo apruebe. ¿Perdón? Es un acto de un mínimo humanismo también, ¿no? Después de todo. Absolutamente, y eso es uno de los valores elementales del proceso revolucionario bolivariano que instaló el comandante Chávez como una de las bases fundamentales, y que obviamente el presidente Nicolás Maduro es el continuador de ese legado, y todos sus ministros deben tener esa misma óptica. Entendemos desde luego que, bueno, ahorita mismo venimos de hace 2 semanas con un operativo impresionante del Ministerio de Justicia en la cárcel de Tocorón. Entendemos que un ministerio como ese tiene muchas cosas por hacer, pero perdón, Illich no lleva 1 año preso o 2 años preso, es un preso emblemático, lleva 30 años, entonces no podemos esperar que, bueno, algún día haya alguna opinión. Es una cuestión de humanidad, que todo militante auténticamente revolucionario de la causa bolivariana iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías tiene que estar a tono con esa conducta, y por lo tanto se debe proceder lo más rápidamente posible a autorizar, si esa es la respuesta que en definitiva quiere dar nuestro gobierno, autorizar el traslado, para que en definitiva le quede a Francia la obligación de pronunciarse, y de acuerdo con lo que se pronuncie, nuestro gobierno verá cómo puede hacer, porque ojo,
Con que ellos digan que no, no basta. Porque Francia necesita mucho a Venezuela en estos momentos, como expliqué al principio en esta entrevista, porque está con el agua al cuello, porque ya no tiene el uranio de Níger, ni el oro, y se le están acabando muchas cosas que criminalmente ha venido usufructuando ilegítimamente de sus antiguas colonias, y están muy interesados en recibir de parte de Venezuela toda una serie de apoyos, toda una serie de respaldo, y resulta que nosotros en Venezuela tenemos un largo historial con los franceses en cuanto al apoyo que ellos han solicitado, que lo entendemos perfectamente bien, cuando ellos han pedido ayudar a ciudadanos aquí en Venezuela. Había un francés que estuvo preso porque a él le encontraron armamento en su apartamento y lo condenaron porque supuestamente iba a atentar contra el presidente Chávez, y el gobierno francés no paró de hacer acciones a favor hasta que eventualmente, como a los 4 años, lograron que él volviera al país. Y también Francia le pidió al presidente Chávez, y tú debes estar muy al tanto de eso, Liliani, recuerda que ese presidente le pidió a Venezuela que interviniera ante la FARC para la libertad de Ingrid Betancourt. De Ingrid, claro. Así Y es. lograron la libertad de Ingrid Betancourt. Y también le pidieron a Venezuela extraditar a un ciudadano francés que estaba en Venezuela, y también lo hizo Venezuela. Bueno, y entonces Venezuela no puede pedirle a Francia que haga lo mismo con un ciudadano venezolano, que de paso hay por lo menos un ciudadano francés preso en Venezuela. Bueno, hagan un intercambio, envíen el francés para allá y traigan al venezolano de vuelta a su patria. Hay Claro los que mecanismos, ¿no? Digamos, tendrían de dónde agarrarse, digamos, para hacer esta solicitud, pues que además es una causa humanitaria y que no se trata de cualquier ciudadano, digamos. Lo que hemos mostrado y lo que hemos querido mostrar a lo largo de esta rica entrevista, y gracias por tu tiempo y por pues contarnos a profundidad pues la historia, Vladimir, es justamente quién es realmente Ilich Ramírez, el revolucionario internacionalista venezolano, que cualquier país como la República Bolivariana de Venezuela lo que debe es estar orgullosa de tener a un representante de esas calidades que nos has descrito, que ha luchado y que se mantiene firme en sus convicciones, y soportando esa dura cárcel de tantos años sin quebrarse, ¿no? Entonces, pues, desde el Frente por la Libertad, que es justamente ese frente en el que tratamos de sumarnos varias campañas, y también tenemos prisioneros políticos, como Simón Trinidad y como nosotros en los diferentes países de nuestra América y el mundo, pues, cuenten con esa solidaridad también internacionalista, Vladimir. Ustedes hacen parte del Frente por la Libertad a través de esa campaña que además tiene un nombre muy bonito. Me gustaría que hablaras un poco también de eso, pero pues quiero dejarle primero la palabra a Rubén porque casi no le hemos dejado participar. Sí. No, está bien, yo estaba escuchando atentamente. Es bueno el que se pueda conocer a nivel internacional la realidad tal cual es, en este caso, de la historia ejemplar que tiene indudablemente, pero también de la solidaridad internacional que hay que prestar día a día, porque estas causas indudablemente son violatorias de todos los derechos humanos a nivel internacional, protagonizadas por los gendarmes del imperio, ¿no? O sea, las manos auxiliares del imperio, como en este caso es Francia, el sionismo israelí que deja muchísimo que desear y que es el verdugo del pueblo palestino. Y como acá se ha hablado muchísimo del pueblo palestino, también desde Red Contacto Sur nuestro apoyo pleno, total, a lo que es la lucha del pueblo palestino por su liberación, por su reconquista de todo el territorio robado directamente por el Estado de Israel. Y cuando digo Estado, digo los gobiernos de Israel. No quiero involucrar a cantidad de conocidos y de amigos que tengo también que son israelíes, pero que son muy buenas personas, no como el gobierno de Israel, pero indudablemente que ellos también están en contra de eso, están en contra de las ocupaciones, y bueno, nuestra solidaridad internacional para con ellos, creo que estamos los tres de acuerdo en eso, no hay problema.
y muchos miles y miles de personas, millones de personas en el mundo hoy están despertando y están conociendo la realidad a través de los medios alternativos, de los medios comunitarios, que son los que llevan la verdad siempre, ¿no? La verdad tal cual es, como nos gusta decir a nosotros, porque los grandes medios de la derecha internacional, que son siempre 2 o 3 dueños en cada uno de los países, están al servicio del imperio, como han hecho esa guerra satánica. Yo soy agnóstico, pero bueno, hay que decirlo de alguna forma, en contra de lo que es el legítimo gobierno de Venezuela, en contra del comandante Chávez, en contra de Maduro, en contra de todo lo que es ese pueblo heroico. Entonces, también nuestro repudio a ese tipo de prensa, ¿no? Y yo creo que también, para ir cerrando lo que te decía Liliani, ¿no? Que hagas tú un pequeño balance y bueno, y estaremos en otra oportunidad contigo, con algunos compañeros más, para poder seguir de cerca este caso que es emblemático a nivel mundial, ¿no? Sí, absolutamente. De Brisa, Vladimir, y pues esto, porque es la campaña que abraza a Illich y pues... Sí, sí. Bueno, Brisa es la Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa. Nosotros la creamos en el año 2014 aquí en Venezuela, entre varios camaradas que estamos luchando desde hace años por la libertad y reivindicar los derechos legítimos de Illich. Entre ellos estuvo mi hermano Lenín, que forma parte de Brisa en su fundación. Y bueno, nosotros no solamente defendemos a Illich, estamos claros, como dice nuestro nombre, Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa. Nosotros hemos estado muy claros desde un principio de que así como Illich está padeciendo lo que está sufriendo en manos del imperialismo sionismo, obviamente otros luchadores a nivel mundial están pasando por lo mismo. Entonces no podemos ser indiferentes a esas causas y solamente con la unidad podremos nosotros prevalecer. Algo interesantísimo de este más reciente capítulo de la lucha entre la legítima lucha del pueblo palestino en contra del apartheid sionista es que es sorprendente y cada vez queda más a la vista de las personas que no están lamentablemente convencidas de apoyar a capa y espada a Estados Unidos, al imperialismo, al sionismo israelí, etcétera, etcétera, y sus aliados, de que es un descaro lo que están haciendo, cómo han venido masacrando al pueblo palestino, si bien es cierto, no con la intensidad de las muertes que se produjeron en ambos bandos desde el sábado pasado. Pero es que Israel este año ha ido matando diariamente 2 o 3 personas, 2 o 3 palestinos, y pareciera que eso no tiene que impactar a nadie, pues ellos están en su derecho. Y cuando hablan de que Hamas atacó a asentamientos de colonos en Israel, no, perdónenme, muchos de esos asentamientos están en los territorios originalmente pertenecientes a Palestina, una vez hecha la división de ese territorio por las Naciones Unidas. Entonces hay toda una serie de mentiras que la gente consciente, que ya está cansada de haber evidenciado mentiras en otras realidades de su vida, y pueden empezar a hacer un paralelismo y decir, oye, pero si me están mintiendo a mí en esto, me pueden estar mintiendo en lo otro. Ahí se está creando conciencia. A mí en lo personal, como dijiste, Rubén, a mí me duele mucho que mueran niños y que mueran mujeres y ancianos y discapacitados y hombres también, judíos o israelíes de otras religiones, como sea. Pero ¿por qué me tiene que indignar solamente que pase eso y no me puede indignar que le pase al pueblo palestino o a otros pueblos hermanos? Porque pareciera que aquí es muy normal que el mundo acepte que todos los días mueran 2 o 3 o 4 palestinos sin ningún problema, pues. Inclusive el vil ministro de defensa israelí habló de animales humanos. Bueno, ¿qué más podemos esperar de gente así? Y del otro perverso ministro Ben-Gvir, que habla de los palestinos como si fueran algo subhumano. ¿Qué es eso? Ellos son los legítimos representantes de una comunidad judía, porque no es un pueblo judío, es una comunidad que profesa una misma religión y por lo tanto no pueden ser llamados pueblo, que ocupó el territorio histórico del pueblo palestino y en todo caso de los judíos que estuvieron cuando los reinados de Israel y de Judea en la época anterior a Cristo, que no son los que están hoy en día aquí, que vienen de Europa Oriental y de muchos otros países. ¿Cuántos colonos no han llegado de Estados Unidos, de América Latina, Argentina, entre varios países? Esos no son miembros de ese pueblo histórico de Judea y de Israel. Pero el pueblo palestino sí lleva siglos y siglos y siglos ocupando ese territorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hoy en día, sobre todo los pueblos europeos,
y en el mismo Estados Unidos, que están padeciendo los rigores del capitalismo, cómo está acabando con sus vidas, pero ahora adicionalmente con lo que está padeciendo Estados Unidos y sus aliados, con la guerra fracasada para ellos en Ucrania, ahora con este levantamiento muy digno de los pueblos del Sahel, ahora también con este recrudecimiento de los eventos en Israel, donde se ha demostrado que es falsa su supuesta infalibilidad. Bueno, esto le da al mundo otro perfil. Y ahora, por supuesto, con lo que está pasando con el multilateralismo alterno al unilateralismo que se estableció luego de la caída de la Unión Soviética, dominada por Estados Unidos y sus aliados, el mundo tiene toda una serie de opciones que hacen verdaderamente que la unidad de los pueblos tradicionalmente dominados y explotados y expoliados por el colonialismo, por el imperialismo y sus diferentes variantes, como el sionismo, haga que nuestros pueblos se unan. Miren cómo el BRICS está creciendo, miren cómo los pueblos del sur nos estamos haciendo cada vez más conscientes de que debemos hermanarnos, y ojalá que dentro de eso no caigamos en la trampa del imperialismo y del sionismo de que, bueno, está bien, vamos a exigir los mismos derechos, pero hay algunos de nosotros a los cuales no hay que reconocérselos. No, mucho cuidado. Y yo estoy consciente que en Argentina, y menciono a Argentina por lo que me parece un indigno papel del gobierno argentino, apoyando de la manera como lo hicieron al régimen sionista israelí. Ojo, porque, repito, yo lamento la muerte de civiles inocentes judíos, pero también lamento la muerte de civiles inocentes como están haciendo ahorita en Gaza. Es algo terrible lo que están anunciando. Entonces, bueno, en definitiva, esperemos que todo esto permita que nuestra renovada fuerza y nuestra renovada unidad nos permita lograr todo lo que tenemos que lograr para hacer una vida más justa en el futuro, un sistema más justo de vida a nivel mundial. Y una de esas partes pasa indudablemente por el frente que tan dignamente maneja el colectivo que está en el Frente de Solidaridad Internacionalista por la libertad de las presas y los presos políticos de nuestra América y del mundo. Sentimos un honor tremendo en Venezuela ser capítulo y en particular Brisa formar parte de esa organización trascendental, fundamental. Y bueno, yo hasta mañana y posteriormente el 15 con el siguiente mes que cumplí en la cárcel, obviamente estoy concentrado en esto, pero yo he escrito artículos sobre todos los demás presos que he podido tener a mi alcance. George Ibrahim Abdallah, el libanés que tiene más años que Illich, preso en Francia, inclusive con una orden de expulsión de Francia. Ya él terminó su periodo de cárcel y solamente falta que el ministro del Interior de Francia de hace 19 años firme la orden de expulsión de Abdallah. ¿Por qué no la firma ningún ministro de Interior que ha llegado al ministerio? Porque Israel y Estados Unidos levantan un teléfono y le dicen no firmes. Entonces ya basta, no se puede criminalizar a quienes han luchado por los legítimos derechos del pueblo palestino. Entonces yo espero que Illich pueda volver y pasar sus últimos años en su país de origen. Él tuvo lamentablemente que presenciar el 15 de agosto del 2003 la muerte de nuestro padre solo en la cárcel y posteriormente el 7 de diciembre del 2019 la muerte de nuestra madre. Y bueno, posteriormente nos pudimos unir y estar juntos conmemorando a nuestros queridos padre y madre, nuestros formadores, nuestros forjadores, y seguiremos en nuestra lucha. Y nosotros también defendemos a los pueblos hermanos de esos gobiernos que no solamente están dominando a los pueblos del sur, sino que también están dominando a sus propios pueblos. Están padeciendo los rigores de ese dominio perverso del imperialismo sionismo. Estamos a la orden por Simón, estamos a la orden por Cristian Díaz en Argentina, el comandante Ramiro, por todo. No podemos mencionarlos porque son demasiados. Y estamos a la orden, por supuesto, de nuestros pueblos hermanos y seguiremos en esta lucha. Yo, siguiendo también, en cierta forma, el planteamiento de mi padre, yo nunca he participado en la lucha armada y yo he sido ingeniero 37 años y desde hace 2 años culminé mis estudios de historiador y voy a seguir en esta lucha. Y ojo, yo creo que también el poder sacar información alternativa a la que producen los historiadores tradicionales vinculados al imperialismo sionismo va a permitir que nuestros pueblos entiendan muchas cosas. Porque, por ejemplo, la gente no sabe que cuando el sionismo originario empezó a ver las opciones con el imperialismo de esa época, que eran imperios de verdad, el imperio británico, francés, alemán, donde colocar la colonia sionista, tomaron en cuenta América Latina. Vieron el sur en Argentina por la Patagonia a ver si instalaban ahí el Estado de Israel. Y ¿saben qué? También analizaron la posibilidad de hacerlo en la Guayana británica. Imagínense cómo estaríamos nosotros si a Israel no los hubieran puesto ahí. Bueno, hoy en día estaríamos nosotros como los palestinos. Entonces hay que tener esa conciencia. Y también a mí me honra mucho corroborar como judíos
que creen ciertamente en el derecho de tener su propio Estado, defienden también el derecho de los palestinos a ser respetados y querer vivir con ellos como hermanos. Porque la gente tiene que estar claro que en los países árabes hay comunidades judías que viven en sana paz y se les respetan sus derechos. Entonces, ¿por qué en un Estado que se autoproclama judío no pueden hacer lo mismo con los habitantes, que de paso son los originarios de esa zona, que tienen otras religiones, porque no son solamente musulmanes, hay cristianos también, e indudablemente también en la comunidad palestina, al igual que tú, Rubén, yo soy similar a ti, yo fui formado en el más militante ateísmo por parte de mi padre, pero yo soy una persona sumamente respetuosa de las religiones, mi esposa es católica, más que católica, cristiana, y ha sido un baluarte en la lucha por la defensa de mi hermano, y también ha podido resistir estos casi 30 años que yo le he dedicado a la defensa de mi hermano, y ella ha sido un bastión y ha hecho cosas maravillosas y le ha transmitido ese amor cristiano de ella también a nuestros descendientes. Entonces, sí, vamos a seguir en esta lucha. Ojalá que el pueblo hermano palestino logre su libertad como debe ser. Ojalá que los ciudadanos de bien en Israel, que indudablemente lo hay. A mí me alegra muchísimo haber visto videos con judíos ortodoxos defendiendo el derecho a la existencia de un Estado palestino, inclusive reclamando que desaparezca Israel y solamente exista Palestina y ellos vivan en sana paz en Palestina. Entonces yo también le deseo a los hermanos israelíes que no están en la onda del sionismo criminal, para que también entonces entre todos logremos ese eventual escenario que debe existir, que es la paz definitiva en el Medio Oriente y todos los derechos reconocidos para el hermano pueblo palestino, que sería el triunfo definitivo para ese pueblo hermano, pero también un enorme regalo y algo que haría que estos 30 casi años que lleva en la cárcel para Illich hayan valido la pena. Así es, Vladimir. También nos sumamos diciendo, hablando desde este Frente por la Libertad de ese más de 1 millón de palestinas, palestinos, incluidos niñas y niños que han sido encarcelados en cárceles del sionismo, torturados allí, incluso los cuerpos desaparecidos. Ya es hora de decir basta, nos sumamos también en solidaridad y al lado pues de esta lucha del pueblo palestino que se está visibilizando hoy más que nunca y se está demostrándole y llegándole al mundo, como tú dices, mostrándole esa otra realidad que es la del derecho de ese pueblo a reclamar su territorio, a reclamar su derecho a la vida misma, a la existencia. Pues al lado de la lucha del pueblo palestino no podemos olvidar a Illich, porque Illich está ahí 29 años presos porque justamente abrazó la causa palestina. Para Illich, pues es difícil decirlo desde acá, pero lo abrazamos en solidaridad y le deseamos el día de mañana un feliz cumpleaños, 74 años, y esperamos de verdad, de todo corazón y con toda la convicción, que el año 75 esté ya entre su familia, entre sus seres queridos en la República Bolivariana de Venezuela, y ojalá ya podamos, por lo menos ya más cerquita, poder ir a visitarle y a saludarle. Un abrazo, Vladimir, muchas gracias por tu disposición para esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y como diríamos, bueno, en criollo, ojalá se cumpla eso que acaba de decir Liliana y como diría mi hermano, inshallah. Y entonces, bueno, y también ojalá que eventualmente se puedan abrazar también Simón Trinidad e Illich. Entonces, bueno, gracias de verdad por esta oportunidad, en nombre de Illich, en el mío propio, de mi familia, de nuestro colectivo de Brisa y de los tantos venezolanos que apoyan la causa de Illich y de todos los demás hermanos y hermanas presos y presas en manos del imperialismo. Muchas gracias, Vladimir. Muy bien. Gracias. Será hasta la próxima y vamos a seguir hasta que no quede un solo preso político, porque la causa así lo merece. Será hasta dentro de pocos días, capaz, y vamos al próximo programa muy prontamente. Que hay, seguro que sí. Y me aparto un momentico para que vean bien el afiche del comandante Chávez con Illich. Ahí está. Muy bien. Ahí está el comandante Chávez con Illich en una campaña que llevamos a cabo durante muchos años. De verdad que sí. Bueno, un fuerte abrazo revolucionario para ustedes y solidarios. Cuídense mucho. Y ahí estamos en unidad.
Claro que sí. Felicidades. Chao. Felicidades.